Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y en este vamos a hablar de un vídeo del Barça y va a ser un vídeo para hablar de diferentes temas de actualidad del Barça, de lo que se habla ahora mismo en el verano, que evidentemente es el mercado de fichajes y más concretamente en el mercado de fichajes del Barça y más concretamente en los fichajes que básicamente es el de Nico Williams. Pero bueno, también quiero hablar de otras situaciones que voy a comentar. Tengo aquí anotados algunos temas que quiero tocar en este vídeo y bueno, pues en esta introducción quiero hablar de los temas que vamos a tratar en este vídeo, como son primero el fichaje de Nico Williams, primero lo deportivo y también en el revuelo un poco que se ha montado con el debate del Athletic de Bilbao y todo esto, el tema de la economía, del tema de cagar la cláusula y todo esto. Ya sabéis lo que se ha montado en el Athletic Club de Bilbao. Bueno, pues es una pena también que tengamos que esperar un poco a partir del 1 de julio para poder pagar la cláusula, porque son algunos días así donde se está el revuelo está un poco caldeado, no todo esto. Pero bueno, luego vamos a hablar del trabajo de Joan Laporta, mi opinión sobre todo en la gestión deportiva y económica, que es lo que más importante es y lo que quiero más dar mi opinión sobre esto. Luego vamos a hablar del optimismo y la ilusión en el barcelonismo, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Con la gente con el fichaje de Nico Williams, con el triplete nacional del año pasado, con Hansi Flick, todo esto que estamos viviendo. Y bueno, creo que es algo muy importante y también que no se vuelva en contra para el Barça, no estar demasiado eufóricos, pero también evidentemente siempre está bien tener ilusión, tener ganas, tener buenas vibras en el barcelonismo y que eso transmita también tanto en el estadio, ¿no? Donde este año vamos a volver ya al Spotify Camp Nou. Y bueno, pues también quiero hablar de la opción Marcus Rashford, ¿no? Es una opción que está comentando, también interesante, que no tiene nada que ver con Nico Williams. Ya hemos echado a Joan García, Nico Williams está al caer, a partir del 1 o 2 de julio parece ser que si no hay nada raro pues se va a hacer la cláusula y va a fichar por el Barça, pero a partir de aquí pues bueno, a lo mejor se está barajando alguna otra opción. La opción es de Rashford, ¿no? Y también voy a dar un poco mi opinión sobre este posible fichaje de Marcus Rashford, que evidentemente no está tan caliente como el de Williams, pero bueno, es una opción que se está comentando un poco en prensa. Y para acabar vamos a hablar de un poco más tema táctico, sería el fichaje, bueno, la opción de Dani Olmo como falso 9, ¿no? Con todo sería más hablar de táctico un poco brevemente sobre el fichaje de un poco de Nico Williams, se comportaría en otras posiciones como el tema de Rafinha por dentro, Olmo de 9 y sería Lewandowski al banquillo con Lamine Yamal evidentemente en la banda derecha. Así que bueno, estos son un poco los temas que quiero comentar en el vídeo de hoy, así que sin más dilación, empecemos. Bien, vamos a empezar hablando del primer tema del vídeo, en el cual es el tema de Nico Williams, ¿no? Primero en el deportivo y luego un poco en el revuelo del que se ha montado con el Athletic Club de Bilbao y el enfado un poco del presidente y un poco de los aficionados por Nico, por el Barça, ¿no? Por el tema de pagar la cláusula, como si fuera algo súper raro donde todo hace todo el mundo y además lo hacen sobre todo ellos con todo el País Vasco. Pero bueno, sobre todo primero decir que Nico Williams me parece un fichaje espectacular, ¿no? Habíamos comentado en este canal el tema de Luis Díaz, que era un poco lo que se estaba comentando más en ese momento, ¿no? Pero bueno, es verdad que ha dado un vuelco radical. El año pasado estuve notando, estuve en la prensa, ¿no? Pues aumentando mucho el tema de Nico Williams, que es algo que el Barça quería, Nico Williams quería, pero hubo un problema de las inscripciones, que evidentemente Nico Williams quería garantías de poder ser inscrito, no se la podía dar el Barça y bueno, pues entonces Nico Williams también no vino y Dani Olmo sí que vino porque él sí vino sin tener garantías de inscribir. Al final con lo que pasó se pudo inscribir, pero bueno, ya sabemos que se tuvo que sufrir mucho y al final pues, bueno, Nico Williams no quería verse en esa situación donde podría incluso verse sin equipo, sin poder jugar en el Barça. Entonces bueno, quería tener garantías y parece ser que este año es lo que ha cambiado, que él tiene muchas ganas de venir al Barça. Creo que ya tenía el año que pasado, pero bueno, sobre todo el tema de no fiarse de las inscripciones del Barça pues fue algo que fue lo más importante para que Nico Williams no viniera al Barça. Y este año pues bueno, parece ser que ya está cambiado, el Barça tiene dinero para la cláusula, tiene dinero para inscribir, tiene garantías, le puede dar a Nico garantías de que poder inscribir al fichaje de Nico Williams. Por tanto, evidentemente parece ser que a partir del martes que viene, el 1 de julio o el 2 de julio, pues ya se va a hacer oficial y va a ser, el Barça va a ir a la liga a pagar la cláusula de Nico Williams y va a ser nuevo jugador del Barça, ¿no? Para hacer una dupla espectacular por banda a España, ¿no? Con Lamine Yamal, ¿no? Sin faltar el respeto a Rafinha, que bueno, habrá que ver, también hablaremos el tema de lo táctico y todo esto, pero me parece un auténtico fichajazo, ¿no? Habrá que ver cómo conjuntan, ¿no? Nico Williams, Lamine y tal, todo esto del tema de las amistades, sobre todo esto de más que eso, el respeto al entrenador, cómo trabajan, que no me preocupa tanto que no trabajen, sobre todo al principio, pero un poco cómo se gestiona el grupo. Pero bueno, tampoco me preocupa mucho, pero es verdad que bueno, sobre todo el tema de Rafinha me preocupa un poco más, ¿no? El tema de cómo gestionan un poco el overbooking que hay. Ya sabemos que Rafinha ha dado síntomas en el pasado de no gustarle que le cambien, no jugar tanto como le gustaría, entonces bueno, ya ha dicho síntomas. Nico Williams viene aquí a no ser suplente,
evidentemente. La Lamine Yamal ya hemos visto que no le gusta descansar nunca. Entonces, bueno, eso un poco me genera unas dudas, ¿no? Pero bueno, en cuanto a deportivo, evidentemente, es un pelotazo y una ilusión, ¿no? Evidentemente, Luis Díaz era un fichaje espectacular, ¿no? Pues seguramente incluso más coherente, aunque bueno, también es verdad que Nico Williams era un costado un pastizal y el Liverpool lo quería negociar, ¿no? En cuanto a Nico Williams siendo más joven, teniendo cláusula que no se negociar con el Bilbao, creo que era más fácil hacer el fichaje de Nico Williams. Además, creo que es mejor individualmente, no habrá que ver cómo recupertes en el equipo, ¿no? En cuanto a toda la rotación, que es lo que habéis comentado mucho en el Barça, ¿no? El tema de rotar con Rapiña, ¿no? Con Lamine incluso, en las dos bandas, habrá que ver por dentro Rapiña que puede jugar, pero ahí también están Dani Olmo, están Fermín López, bueno, eso habrá que verlo un poco cómo se trata, pero bueno, creo que el acierto es un fichaje espectacular, es un acierto total el fichaje de Nico Williams, y bueno, estoy muy contento, muy ilusionado, porque es el jugador junto a Rafael Leao que más podría, bueno, evidentemente otros no, como Musiala, o otros como Florian Wirtz también hubieran sido, pero creo que en cuanto a uno contra uno, en cuanto a la magia, ¿no? Que supone, ¿no? Ver a Nico Williams borrar por la banda con Lamine Yamal sería un auténtico, bueno, se va a hacer, o si se ficha, no es oficial aún, pero esto va a indicar que se va a hacer, sería una pasada, y va a ser una pasada ver a Nico Williams desbordar por la banda, ¿no? Un jugador tan rápido, tan habilidoso, que tiene buen gol, no es un especialista en el chute, no es un súper golpeador de balón, pero tiene buen disparo, tiene buen gol, ¿no? Pero lo que más destaca es la velocidad, el uno contra uno, el desparpajo, la magia que tiene. Creo que en la banda izquierda puede hacerlo muy bien, y bueno, pues habrá que ver cómo se gestiona el tema de las rotaciones, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay un montón de partidos, hay gente, el año pasado tenemos suerte de que Lamine Yamal y Rapiña no se lesionaron, pero en cualquier lesión de la menos Rapiña estamos vendidos por las bandas. Tenemos que haber metido a Pau Víctor o a Ferran Torres, o vete sobre todo a quien hubieras metido. Entonces, bueno, tuvimos suerte de que no se lesionaron, pero evidentemente no puedes ir solo con dos extremos top ahí para dos tropecientos partidos que hay en la temporada. Entonces, bueno, en ese sentido creo que era necesario tanto fichar o a Leao o a Luis Díaz o a Nico Williams. Se ha optado por Nico Williams, y la verdad me parece lo más ilusionante, ¿no? Evidentemente Luis Díaz también hubiera sido muy ilusionante, ¿no? Pero bueno, creo que Nico Williams hace mucha más ilusión, y se ve, ¿no? En el barcelonismo lo de cuando se habla, ¿no? De, oye, si Gerard Romero, por ejemplo, hace un tuit de estos hablando de vamos a fichar a Luis Díaz, no es lo mismo que si hace un tuit de estos o un directo hablando de que vamos a fichar a Nico Williams. Evidentemente no lo es, ¿no? Y las encuestas que hacen la gente del Barça, pues bueno, ya se ve que si dicen a la gente que quién prefieres que fichen, pues yo creo que el primero es Nico Williams, y luego ya está la resta, ¿no? Rafael Leao, Luis Díaz, todo esto, que también haría mucha ilusión, pero Nico Williams es claramente el jugador que, y creo que también lo ha visto Laporta, la junta directiva, que es el jugador que más ilusión despierta en el barcelonismo, y es la que la gente quiere, que evidentemente eso no siempre quiere decir que tenga que ser el acertado, ¿no? Pueden pasar muchísimas cosas, pueden pasar lesiones, pueden pasar cosas raras, ¿no? Pero sobre el papel encajan perfectamente Nico Williams, Lamine Yamal, ¿no? Está un poco el tema de Rapiña y todo esto, que es lo único que puede, hablando que haya una lesión o cosas raras ahí, cosas que puedan pasar, pero creo que eso es lo único que puede fallar, porque el jugador individualmente es una pasada. Yo creo que se va a adaptar bien con los jugadores que son amigos suyos de la selección española, y vamos, el nivel lo tiene, o sea, realmente no debería haber ningún problema, pero habrá que ver cómo se desempeña. Ya hemos visto, por ejemplo, en el Madrid, que no siempre tener el mejor plantilla sobre el papel te va a hacer tener mejor equipo. Entonces, bueno, eso habrá que trabajarlo bien con Hansi Flick, pero tengo ninguna duda de que se va a trabajar bien este aspecto, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, un poco hablar también del tema de Joan Laporta, ¿no? Un poco también en ese sentido, más en lo que hablábamos de la ilusión. Creo que Laporta haciendo un gran trabajo. Ya sabéis que a mí me gusta mucho Joan Laporta, lo que está haciendo, ¿no? Creo que Laporta ha salvado al Barça 2 veces, ¿no? La primera, no sé cuál fue más meritoria, ¿no? Creo que el primer año había más dinero, pero menos equipo, ¿no? En el segundo temporada, por suerte, tenemos la Masía, pero no tenemos ni un duro, ¿no? La plantilla estaba envejecida en la segunda etapa de Laporta, evidentemente en la etapa de Messi, Busquets, todo esto, Piqué, todo esto, pues se estaba envejeciendo, se iban a acabar marchando tarde o temprano, y al final, pues bueno, pues al final tuvimos que tirar de cantera, ¿no? Tuvimos la suerte de esas palancas ahí, que tuvimos que hacer unos fichajes, pero claro, realmente, sí, tienes dinero, pero para un solo mercado. Si fallas, ya no tienes más dinero. Entonces ahí habría que acertar, ¿no? Y acertamos con Koundé, con Lewandowski, con Rapiña, con gente ahí como Christensen, gente que fichamos así libre, y a partir de aquí, pues bueno, Íñigo Martínez también vino libre, y fichamos algunos jugadores más jóvenes, y al final con la gente de la cantera, ¿no? Con los Araujo, con los Pedri, con los Gavia, ¿no? Con Frenkie de Jong, también gente de la época antigua de Bartomeu. Se hizo un buen equipo, se fichó a Hansi Flick, ¿no? Un gran entrenador que conseguimos traerlo del Bayern.
Y fue, bueno, venía de la selección alemana, ¿no? Pero bueno, que al final que sobre todo se desconocía por lo que hizo en el Bayern. Y al final pues hicimos una gran gestión, ¿no? Con el Laporta, y creo que ha hecho una gran labor Laporta, ¿no? Sobre todo la que haya sido 2 veces, ¿no? Porque la primera, bueno, al final puso primero a Rijkaard y después fichó buenos jugadores como Ronaldinho y todo esto, de Deco y todo. Y al final, pues bueno, tuvo ahí la genialidad de poner ahí a Guardiola, ¿no? Empezaron a sacar gente de la cantera como Messi, Xavi, Iniesta, Piqué, toda esta gente que lo empezó a abordar al fútbol y empezó a ser el mejor equipo de la historia y el mejor Barça de la historia. Entonces, bueno, se puede decir que evidentemente fue una gestión tan espectacular y tan gloriosa que no se puede decir que sea suerte, ¿no? Porque claro, si haces 2 veces, pues ya ni que cuento, evidentemente, ¿no? Otra vez el Barça en la miseria, ¿no? Que lo dejó con Rosé y con Bartomeu y todo esto, la herencia que recibió. Y creo que en ese sentido Laporta ha hecho un gran trabajo, ¿no? Evidentemente, habrá que ver cuántos títulos se ganan el año que viene, habrá que ver cómo está el Barça económicamente, pero bueno, ya por fin es el primer mercado de fichajes que queremos fichar sin recurrir a las palancas, ¿no? Por dinero propio nuestro. Bueno, de las palancas es nuestro, lo que pasa es que es un poco así como a futuro, lo que vendes un poco de patrimonio a futuro para tenerlo en presente, ¿no? Pero esa vez ya sí dinero que son nuestros, no tienes que sacrificar dinero a futuro y podemos fichar ya tanto a Joan García por cláusula, con Nico Williams por cláusula, y al final, bueno, también se está hablando del fichaje de, no se oficial aún, pero el tema del jugador de Suecia, ¿no? De Ronny Barder o algo así que se llama, con son fichas que hacemos por 2 millones, una apuesta de Deco y del Barça, así que creo que eso hace un buen trabajo. Está también el tema que contaremos ahora de Marcus Rashford. Así que en ese sentido creo que hemos hecho un buen trabajo en la gestión, ¿no? También Deco, por ejemplo, que es un director deportivo que no se confiaba mucho en él, creo que está haciendo un buen trabajo, ¿no? Al final hemos visto muy limitadas nuestras opciones de maniobra, ¿no? Por el tema económico, el tema de las inscripciones y bueno, también el tema de tener que hacer un nuevo estadio, y eso a lo mejor han retrocedido un poco el tema de enderezar la economía, pero bueno, ya hemos visto que económicamente vamos mejor, ¿no? Hemos visto ese informe que hizo el Barça de Morningstar, en el cual pasábamos de estar estable a tener saldo positivo, de estar en buena sintonía económica, por lo tanto eso es algo muy importante, y creo que Laporta está haciendo un gran trabajo y bueno, evidentemente tiene que ganar las elecciones, que no tengo ninguna duda de que va a ganar, ¿no? Evidentemente habrá que ver qué hace la temporada que viene Flick, pero vamos, tiene que ser un desastre absoluto para que Laporta sufra para ganar las elecciones, ¿no? Con el trabajo que está haciendo. Hombre, ya te digo yo que si ahora mismo son las elecciones, Laporta gana y no pilla un voto a nadie más que se presente, ¿no? Sé que bueno, y viendo además con lo que está haciendo Víctor Font y la oposición, todo esto, mucho menos, ¿no? Que es el que hizo segundo en las elecciones del 2021, en las elecciones del barcelonismo, del Barça no sé, fue en 2020-2021, al final que fue con Koeman, que estaba ahí Laporta, ¿no? Pero bueno, que en las elecciones que ganó Laporta la segunda etapa, pues fue el segundo, ¿no? O sea, ya Toni Freixa, que ahora mismo el tío ha mutado, ¿no? En un barcelonismo de épico, y la verdad, muy buen trabajo de Toni Freixa, ¿no? Evidentemente hemos tenido nuestros más y menos, ¿no? Con el tema de Rosé y todo esto, con el Barça básicamente, pero al final, bueno, pues Freixa está haciendo un buen trabajo ahí por Twitter, ¿no? Evidentemente, y por más en el tema de la oposición, a diferencia de Víctor Font, que está haciendo lo que está haciendo, pero bueno, es lo que quería comentar. Y luego ya pasamos al tema de la opción de Marcus Rashford, ¿no? Que es el siguiente tema que tenemos para comentar, ¿no? Que bueno, es una opción muy interesante, ¿no? Yo creo que es una opción también más en el sentido Nico Williams en cuanto a overbooking, ¿no? Creo que evidentemente es un jugadorazo, y yo creo que evidentemente si se ficha, evidentemente el Manchester United pide 40 millones o 30 millones, no se los vamos a dar, ¿no? Evidentemente no lo quieren ahí, o sea, realmente sería absurdo darles un céntimo a Rashford al United por Rashford, ¿no? Evidentemente, bueno, si fuera muy, muy pequeña la cantidad en traspaso, pero lo más lógico sería una opción de sección, ¿no? Con opción a compra, lo que sea una opción que acuerde, ¿no? Si es que viene, evidentemente eso es más un rumor más distendido, no tan serio como el de Nico Williams, que evidentemente son secretos a voces que el Barça lo quiere fichar y que lo va a fichar a partir del martes que viene. Así que bueno, evidentemente será una opción muy interesante. Lo que pasa es que bueno, teniendo ya tantos jugadores, claro, si fichas a Rashford, si fichas aquí a 40 delanteros más, pues hoy, por muy buenos que sean, tampoco se trata de llenar aquí jugadores. Evidentemente, como he dicho antes, la plantilla en la temporada es muy larga, ¿no? Hay que ver rotaciones, todo esto, pero creo que en ese sentido me haría ilusión un fichaje de Rashford, ¿no? Pero bueno, también me haría ilusión fichar a Musiala, a Wirtz, a Rashford y a todo Haaland y todos estos jugadores, pero evidentemente no podemos tener todos los cracks del mundo ahí en la plantilla, ¿no? Va a haber enfados, la gente va a querer jugar y no van a poder jugar. Es evidentemente, es inviable
salvo que seas el Chelsea, puedes hacer 40 plantillas, o el City, o el PSG, sobre todo ahora mismo el Chelsea y el City, ¿no? Que son los que expertos en hacer 40 plantillas de 40 jugadores cada uno y fichar aquí jugadores que ya no saben ni dónde están los jugadores, ya yo creo que fichan y no ni se recuerdan de quiénes han fichado y quién no, es una auténtica locura, lo de los clubes de estado de la Premier. Pero bueno, que en ese sentido no es lo mismo que el del Barça, pero es verdad que bueno, creo que se está comentando ese tema de Marcus Rashford, el tío es un fichajazo y además hemos visto con Antony en el Betis que ha salido muy bien. Yo creo que el United es un equipo experto en destruir carreras, lo hemos visto con Sancho, con Antony, con Van de Beek, por ejemplo, también una opción muy interesante en el Ajax de Ten Hag, ¿no? Y al final pues fracasó también en el United, ¿no? Y bueno, pues hemos visto también Marcus Rashford, es un jugador que fue diferente porque sí, él triunfó en la primera etapa del United, ¿no? Cuando creo que era canterano y al final lo hizo muy bien, pero ahora mismo ha tenido problemas con sus entrenadores y bueno, pues al final ahora mismo no cuenta con Amorim, ¿no? Y en el United y bueno, ha estado en el Aston Villa cedido, ya ahora ha vuelto al United y bueno, tenemos esa opción de ficharlo. A partir de aquí que decida Flick aquí, yo creo que realmente es una opción más difícil, ¿no? Porque bueno, sería interesante ficharlo, pero habrá que ver cómo lo gestiona Flick, evidentemente, porque no es un tema de que sea buen jugador o no, pero es un buen jugador, sería cedido a bajo riesgo, pero la opción no es tanto el riesgo económico, sino más de tapar jugadores, ¿no? Es verdad que ahí arriba no tienes tanto, pero bueno, también ahora vamos a contar el tema de Dani Olmo de falso, ¿no? Porque yo estoy pensando más en Fermín, claro. Es verdad que sí, Rashford no tiene tanto que ver con Nico Williams, pero bueno, Ferran, Fermín, Dani Olmo. Creo que hay muchos jugadores ahí de la posición más central, ¿no? Tanto de media punta como incluso de falso 9. Está Lewandowski también, que no se parece que vamos a olvidarnos de Lewandowski. Lewandowski ha jugado un montón de partidos esta temporada. Se está hablando de que esta temporada, el siguiente año, pues va a jugar menos, evidentemente por la edad que tiene, pero tampoco creo que vaya a no jugar nunca, ¿no? Va a tener que jugar. Vaya que jugar Ferran, Fermín, Dani Olmo. Entonces, bueno, evidentemente sería una opción muy interesante Rashford. Si Flick lo considera así, si Deco lo considera así, si Laporta lo considera así y creen que pueden arreglársela para hacer, pero bueno, también esta gente de la cantera, ¿no? Sobre todo con Jan Virgili, ¿no? Y la gente así como Dani Rodríguez y toda esta gente. Pero bueno, ya hemos visto, por ejemplo, Pablo Torre, Ansu, Pau Víctor, que son jugadores interesantes y el año pasado apenas han jugado. Entonces, bueno, que sustituir a Pau Víctor por Rashford y a Ansu por Nico Williams, pues bueno, no sé. Al final, evidentemente, es una opción muy interesante en cuanto al nivel de los jugadores, pero el tema del overbooking creo que también es algo a comentar, ¿no? Y también es algo que hay que prever. Entonces, me parece un poco raro eso de Rashford, puede ser que tiene muchas ganas de venir, ¿no? Que se va a bajar mucho el salario, no es tanto un tema económico, sino más de que haya espacio para jugar. Porque, bueno, Nico voy a estar en la banda izquierda, Rashford está al centro, bueno, ya, pero hay otros jugadores en el centro, ¿no? Y sobre todo me haría más pena por Fermín, porque creo que es un jugador que tiene que jugar, ¿no? Es un jugador que ha demostrado muy buen nivel, tanto con Ferran Torres como Eric García, por ejemplo, gente que no es titular, pero que es gente para tener de rol, ¿no? Que son culés, que te hacen un poco de grupo, ¿no? Y todo esto creo que aporta mucho y entonces no puedes tener solo 11 jugadores de talla mundial y ya está. Y tampoco puedes tener 22 jugadores de talla mundial porque se van a enfadar, como os he contado antes, se van a enfadar, va a haber problemas, van a querer ser titulares si no va a haber buen ambiente de grupo. Entonces es necesario esa gente de como Fermín, como Eric García, como esta gente, ¿no? Y bueno, teniendo gente joven como Casado, por ejemplo, también es otra opción muy interesante. Bernal que vuelve, Gavi, por supuesto, que bueno, veremos lo que pasa, ¿no? Pero también puede jugar Gavi, en ese sentido puede jugar más del doble pivote, interior, de media punta, aunque tantos media puntas, pues bueno, al final veremos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, también está el tema de Dani Olmo, por ejemplo, que está comentando que puede jugar de falso 9, ¿no? Pero también otra cosa, claro, el media punta, si Nico Williams está en la banda izquierda, pues Rafinha va a tener que jugar en el medio, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se va a ver un poco también el tema del táctico, ¿no? A ver cómo se la apaña Hansi Flick. Bueno, sobre todo más el tema de los jugadores que tienen que jugar, como Ferran, como Fermino, como Dani Olmo y otros jugadores que van subiendo de la cantera, como el sueco que hemos fichado, ¿no? Esta gente, por ejemplo, ahora que el Barça de por ejemplo, ha bajado, pues gente como Toni Fernández, Guille Fernández, toda esta gente, Jan Virgili, Dani Rodríguez, ¿no? Creo que también gente tiene que jugar y al final, pues bueno, tampoco me parece tan interesante tener ahí tantos jugadores ahí para media punta, ¿no? Para el delantero centro. Creo que es algo también a tener en cuenta, pero bueno, evidentemente habrá que ver cómo se lo gestiona Flick y todo esto, pero en ese sentido es más difícil dar una opinión, ¿no? Realmente, porque me hace ilusión, ¿no? Tener a Rashford y todo esto, tener a jugar con Dani Olmo de falso 9, todo esto, pero con tantos jugadores ahí, pues bueno,
no sé, evidentemente es el Barça, hay competencia, todo esto, pero creo que es algo también a tener en cuenta. Pero bueno, que sobre el papel creo que Dani Olmo lo puede hacer muy bien de falso 9. Yo creo que es un papel que se da muy bien, sobre todo si está Rapiña de media punta, lo puede hacer muy bien porque puede venir a recibir muchas veces Dani Olmo y a partir de aquí que Rapiña vaya hacia adelante, un poco de permuta de posiciones y que vaya a romper el espacio. Rapiña creo que lo puede hacer muy bien, y evidentemente Lamine y Nico Williams volando por la banda pueden hacer muy bien, ¿no? En ese sentido más de falso 9, porque también tiene Dani Olmo un buen golpeo, un buen pase. Siempre se habla, ¿no?, de Dani Olmo, de que tiene un buen regate por dentro, y también me gusta que pueda jugar por dentro, por fuera. No los veo ni a Dani Olmo ni a Fermín López. Ahí tienen que haber velocistas, gente con 1 contra 1, con velocidad. Y Dani Olmo y Fermín son esta clase de jugadores tan así rápidos, veloces. Tienen 1 contra 1, sobre todo Dani Olmo, pero por dentro, evidentemente, como una baldosa, una cosa competente que decían, no sé qué lo dijo, que Dani Olmo ponías en una cabina telefónica y te recateaba ahí a todos los jugadores. Entonces, bueno, un poco la calidad que tiene Dani Olmo, pero bueno, creo que lo puede hacer muy bien en esa posición de falso 9. Y bueno, para ver cómo lo gestiona Flick el tema de Lewandowski. Dani Olmo se juega ahí. También podría jugar Rapiña de delantero centro, un poco como Dembélé en el PSG, que ha jugado también de delantero centro, ¿no? Para que está Doué en la banda derecha y tener Carvajal en la banda izquierda. O sea, puede ser, ¿no? A lo mejor puede jugar Lamine de falso 9 y todo esto. Me gustaría también en serio por Toni Fernández, que es un jugador que me gusta mucho del Barça Athletic. Jan Virgili también me encanta, está haciendo muy bien en el Europeo Sub-19, aunque al final en la final no lo jugó, la verdad, un poco raro. Pero en el Barça Athletic está haciendo muy bien, muy buenos papeles en el juvenil y en el Barça Athletic. Y hizo una auténtica exhibición en el partido de las semifinales, ese loco contra Alemania, donde hizo un golazo y una asistencia muy buena para la victoria de España, para dar el pase a la final del Mundial Sub-19. O sea que bueno, un buen papel de Jan Virgili. Bueno, creo que esos dos, Jan Virgili y Toni Rodríguez, Toni Fernández, son los que más me gustan. También está Guille Fernández y otros muchos, como Kim Chuñén, Jofre Torrens, lateral izquierdo. Bueno, habrá que ver cómo se gestiona, pero bueno, tenemos muchos jugadores interesantes, jóvenes, menos jóvenes. Habrá que ver cómo lo gestiona, pero de momento creo que están haciendo una gran labor, tanto Laporta como Deco como Hansi Flick. Y bueno, esperemos que el año que viene podamos hacer un buen papel en las competiciones, ¿no? En Liga, en Champions, ¿no? Parece que van a tener más fondos de banquillo en el club, ¿no? En el Barça, así que eso puede ser bueno en cuanto a descanso, en cuanto a prevención de lesiones. Si se lesiona alguien no es tan importante, no creo que se lesione, pero creo que no lo conseguiremos tanto. Pero el tema de vestuario, de hacer grupo, de hacer piña, que no haya líos en el vestuario, eso a lo mejor puede ser más difícil de controlar. Pero bueno, eso es como la manta, ¿no? La vas por la cabeza, por los pies, no puedes taparlo todo. Puedes tener aquí un ambiente de grupo, lo mejor hacer lo mejor posible, pero no puedes tener ahí como tener un buen ambiente de grupo y al final también tener para rotaciones, para tener mucha plantilla muy amplia. Al final un poco hay que gestionarlo esto para tener lo mejor posible, y por eso es tan importante tener gente como Eric García, como Fermín, y todo esto, como hemos contado con Marc Cazorla, por ejemplo, o Ferran Torres, que te puede dar un buen papel, que si no juegan no se enfadan, y si juegan pues dan un buen rendimiento y apoyan, hacen buen trabajo de grupo, de piña, están contentos con su rol aunque no jueguen tantos minutos como ellos querrían. Es algo importante, no sé cuándo. Dejo por aquí el vídeo, ¿no? Podéis dejar en comentarios qué opináis, ¿no? Del tema sobre todo de Nico Williams, lo que hemos comentado en este vídeo, vuestra opinión del trabajo de Laporta, ¿no? Sobre todo más centrado en eso, no tanto en lo táctico de Flick, que hemos contado un poco, pero más centrado también en Deco, en la gestión de Laporta, tanto económica como deportiva, que podemos más analizar, tanto nosotros en el canal como en los comentarios. Y bueno, pues también pues qué opináis vosotros de posible fichaje de Marcus Rashford, si lo veis necesario, si creéis que puede haber demasiada gente ahí, si os gustaría. Y bueno, pues dejar en comentarios lo que queráis, lo que opinéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Le podéis darle like y suscribiros, como vaya muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.